veamos todas las cartas de Freire, ¿sí? O que por lo menos yo los aproxime, y yo la semana que viene les dé algo para hacer con las cartas de Freire. Nos veamos en 15. Así nos vemos, una semana nos vemos por filo y la otra semana nos vemos por educación. ¿Les parece? Perfecto. Sí, La guía que puso en el foro, esa sí. hay que ir haciéndola durante esta semana, ¿no? Sí, la de filo sí. Pero bueno, yo lo que voy a hacer igual la semana que viene es hablarle un poco porque es un texto complejo. Les voy a Claro. aclarar algunas cositas y eso. Pero estaría bueno eso, que hagamos una semana, estamos con filo y la otra Sí, con educación. Y aparte así ustedes relajan un poco. descansamos un poco. Sí, no sé si de todas las materias tienen clase así. Únicamente con usted, y sí, con usted, porque usted está en las dos materias, entonces, o sea, con usted y Cherro y con usted y a Barça. Son las únicas, Ah, porque después tenemos la otra materia que es gestión, pero son sí, todos guías más que nada, es más guías y no sé qué otra cosa, no. Foros casi nunca hemos tenido así de videoconferencia. claro. Bueno, vamos a la sexta carta, que es súper interesante, que habla de las relaciones entre la educadora y los educandos, ¿sí? Que lo que hablábamos antes, ¿no? Y es muy interesante porque él dice, es importante que exista coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Importa más lo que hace que lo que se dice. O sea, esta coherencia, ¿no? Que a veces nos pasa a los educadores. Decimos una cosa en la clase y después cuando evaluamos, evaluamos de otra manera. Que haya una coherencia ahí, ¿no? Y las personas se quedan más con lo que uno hace que con lo que uno dice, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Bueno, otra vez vuelve a poner hincapié y vuelve porque él es, en eso es muy, él es muy reiterativo, vuelve a poner hincapié en conocer el contexto de los estudiantes a los que yo les doy la clase y establecer esta relación empática con ellos, ¿sí? Y otra cosa interesante, lo que hablábamos recién, ¿no? De que la enseñanza no se agota en saber matemáticas, saber acá yo de educación, se agota también, está unida al compromiso y a las actitudes. Por eso yo les decía que yo evalúo también actitudes del estudiante. Evalúo si el estudiante, como les decía, habla mucho, si tiene que dar una clase con otro, con un compañero, o si eso también forma parte de la tarea docente. Y porque uno también enseña desde el ejemplo. Esto, bueno, esto ya es un modelo antiquísimo, digamos, las primeras escuelas en Inglaterra que decía el docente como modelo moral. Ya era un extremo en ese momento porque no, las docentes eran solo mujeres, tenían que ser solteras, no dejaban que porque era todo el modelo, se entiende, de ser correcto, bueno, eso ya por suerte se cambió, pero sí que nuestra teoría, digamos, lo que decimos, la práctica sea de la misma manera, ¿sí? Porque bueno, porque también el educando capta esa contradicción, ¿no? Este docente, en la clase copado, todo eso, y después, cuando nos evalúa o cuando tiene que hablar con nosotros, o le decimos, le planteamos algo que no nos gusta, nos grita, se enoja, entonces bueno, ahí no hay una correspondencia, ¿sí? Entonces, bueno, eso Freire lo pone como súper importante, ¿no? Y que obviamente el docente tiene que estar del lado de la justicia, tratar de lo que sea justo. ¿Es difícil saber qué es lo que es justo? Bueno, en una clase lo que es justo es que sea inclusivo para todos esos educandos. No decir, que yo he escuchado a docentes decir, yo doy clases para estos que están acá adelante, los de atrás son humo. No, eso jamás, ¿sí? Después está muy interesante porque la séptima carta dice, de hablarle de educando a él y con él, y de oír al educando a ser oído por él. ¿Sí?
Esto es importante porque quiere decir, bueno, hacer hablar al educando. Recalcar la figura del docente democrático. ¿Qué quiere decir? Que yo le doy la palabra, ¿sí? Porque a veces, bueno, hay docentes que son paternalistas. Y si yo les digo, ay, me hago el democrático, pero en realidad estoy tratando de que piensen como yo, hagan lo mismo que yo, o el docente laissez-faire, ¿no? Que hagan lo que quieran, está todo bien, dejar hacer, dejar pasar. No, digamos, democrático en el sentido de dar la palabra. Y ahí hace la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Autoritarismo es cuando yo quiero imponer ciertas ideas, cierto modo, eso sería el autoritarismo. Y autoridad es, ¿saben lo que significa autoridad? Es dar autoría a los otros. Yo tengo la autoridad en este momento porque les doy la autoría a ustedes, que ustedes puedan ejercer la tarea docente. ¿Sí? Entonces ahí es clave que tengan esa diferencia. Y la educación, bueno, es un acto político. ¿Qué significa que es un acto político? De saber que yo cuando doy una clase doy un recorte, de saber que yo estoy hablando siempre de una cierta ideología, desde ciertos conceptos, aunque yo no me doy cuenta. Desde eso es lo político, ¿sí? Desde ese lugar. Por eso a veces es tan complejo. Es decir, ay, yo doy lo que tengo que dar. No, vos haces un recorte, y es un recorte político, porque vos lo estás matizando con tu propia ideología, con tu subjetividad, ¿sí? No es que soy impoluto, no, yo soy lo más, yo soy, digamos, lo tan abierto que, no, es un acto político desde ese lugar, ¿sí? Y porque sí lleva en ciernes la educación que el otro pueda transformar. Esto sí, Freire puro, ¿sí? El otro pueda transformar ese conocimiento. El conocimiento que el educando le dio no sea siempre como lo dio el docente, sino que se pueda transformar. Transformar obviamente para un bien común. O sea, bueno, también habla de, dependiendo de nuestra actitud, también así serán los educandos. Digamos, si el educando ve que yo soy autoritario, los estudiantes van a ser autoritarios, ¿sí? Como que lo que yo les decía recién, fomentar el ejemplo. Fomentar siempre el diálogo, porque la educación es una relación dialógica educador-educando, ¿sí? Siempre. La escucha, lo que hablábamos antes de este texto, ¿no? Que dice, la escucha activa, estar escuchándolo siempre, cuáles son sus problemas, qué es lo que le sucede, qué es lo que pasa por ese estudiante, ¿sí? Entonces, ahí dice una frase un poco idílica, Freire, es luchar día y noche por la democracia. La democracia sabiendo que todos tenemos libertades individuales, pero que también abogamos por un bien colectivo. Ojo con esto, ¿sí? Porque, digamos, yo desde este lugar me paro en el lugar del funcionalismo, que planteaba que vivimos en sociedad y la sociedad es una red. Entonces lo que yo haga puede perjudicar al otro y lo tengo que saber, ¿sí? Y eso es lo que a veces yo veo, que como hemos caído en un relativismo, a veces está dejado de lado, ¿sí? Que mi acción puede perjudicar a un otro. No sé qué les pasará con todo lo que a veces pasa en la realidad social, ¿no? Cómo mi acción perjudica al otro, ¿no? Claro, siempre diciendo, o sea, de que cada acción va a tener una consecuencia también, ¿no? O sea, buena o mala. Sí, sí, toda acción tiene consecuencias, sí. Bueno, después, identidad cultural y educación. Bueno, otra vez, aprender el contexto de los alumnos, su ámbito cotidiano. Freire habla en otro texto muy lindo
el universo vocabular. ¿Qué sería el universo vocabular? El universo vocabular son todas aquellas prácticas socioculturales que conforman a ese educando, ¿sí? Saber cuáles son esas prácticas, cuáles son esos lenguajes que lo atraviesan y que construyen su mundo, ¿sí? Eso toma siempre Freire, ¿no? Saber ese universo vocabular. Porque si yo sé ese universo vocabular, sé cuál es la identidad de ese educando. Hay no es una fábula, algo que pasó una vez, estaban enseñando a unos pobladores cómo desecar pantanos, ¿no? Unos pobladores, ambiente campo. Entonces le muestran, ¿no? A los pobladores le muestran cómo desecar pantanos. Bueno, acá está el video, todo. Terminan de ver y le preguntan, ¿pero qué entendieron? No, nosotros entendimos que había una gallina. ¿Una gallina? ¿Dónde? No la vimos. Pasan lentamente la película y una fracción de segundo se veía una gallina. Claro, ¿qué pasa? Esos pobladores tenían relación con esos animales de granja. Entonces la importancia estaba en la gallina. Y no estaba tampoco en desecar pantanos, porque viven en otra relación con la naturaleza. No ven tanto a la naturaleza como un recurso, sino a la naturaleza como un modo de vida y relacionarse con ella desde un lugar de comunidad, de comunión con esa naturaleza, no de explotarla, ¿sí? No de explotarla, sino de algo que se llama la ecología, de cuidar esos recursos. ¿Se entiende? Después, bueno, hay otro postulado que él dice, hay que formar una identidad cultural lejos de los prejuicios y las discriminaciones. O sea, no prejuzgar a ese educando, ¿sí? No discriminarlo si vemos que tiene una postura diferente a la mía, una condición sexual diferente a la mía, porque bueno, esto, no sé si a ustedes les ha pasado, son muy jóvenes, pero a mí me ha pasado cuando era chica, que nada, del educando hacer alguna relación mala si ve hacia alguien que tiene diversidad sexual o de género, entonces no discriminar desde ese lugar, ¿sí? Entender, ser empático con esa otra identidad. Bueno, por lo que habrán visto es difícil ser educador, o hay que dejar muchos prejuicios de lado, y debería enseñar a ser mejor como persona, como que yo creo que esto igual se traslada al ámbito de los enfermeros, ¿no? Enfermeras. Bueno, pues dice contexto, novena carta, contexto concreto, contexto teórico. Claro, porque muchas veces nosotros tenemos una especie de contexto teórico, situación ideal. Situación ideal, ¿sí? De chicos ideales. Y hay que ver esos educandos en un contexto. Como yo les decía, a mí me ha pasado de dar clases en el kilómetro 33 de González Catán, que los chicos se me escapaban del aula todo el tiempo, ¿sí? Entonces, claro, si yo me quedo en la teoría, en el educando que se queda en la silla, que está tranquilo, no puedo dar clases. Bueno, yo tenía que tratar de dar clases, entonces, eso, ¿no? Saber que en la teoría hay siempre, como hay un educador ideal, hay un educando ideal, que estudia, que va a estar calladito, que no, bueno, educar en un contexto real, ¿sí? Cuánto sé yo con estos chicos los tenía que venir a traer tranquila, decirles, bueno, tenía ciertos contextos que hacían que se querían ir, les costaba mucho estar en un espacio cerrado, entonces bueno, adaptarme a ese contexto. Acá también habla, y es muy interesante, de que haya reuniones interdisciplinarias, o sea, que siempre
tengo que tener relaciones con las otras materias y con los otros educadores. Trabajar interdisciplinariamente, que esto no se hace en educación, lamentablemente no se hace. Siempre cada materia parece que se estanca y que no tiene relación con la otra, entonces, estos son mis estudiantes, estos son los tuyos. No, los estudiantes son de la escuela, sí, van a la escuela, entonces, trabajar también interdisciplinariamente que puede ser muy rico, ¿sí? Bueno, mi amor, ¿me alcanzás el cargador de la batería? Sí, se me está descargando la compu. Llegamos a la 10ª carta. Allá. Una vez más, es cuestión de la disciplina. Sí. Es cuestión de la disciplina, ¿sí? ¿Qué les parece que es eso? Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado. Que no, claro, de que no va, o sea, de que no va únicamente desde el comportamiento de que tenga uno, sino desde de que engloba un montón de cosas, ya sea, como he dicho, o sea, lo que es el comportamiento, los hábitos, el compromiso que tenga la persona con esa carrera o con ese grupo de estudiantes. Sí, pero tiene que ver con esto que habíamos hablado y que está en este texto, que enseñar no es transmitir conocimientos, ¿sí? Sino que tengo que intentar que el otro compruebe, que el otro descubra también ese conocimiento, que aprenda, pero aprender desde un lugar que lo tome como propio, ¿sí? Que fomente la curiosidad. Lo internaliza. Ahí está siempre Freire, ¿no? Porque él dice que ahí vamos a fortalecer una experiencia democrática y vamos a fortalecer una mejor educación, ¿sí? Comprobando, fomentando la curiosidad, dejando que el estudiante interpele, eso sería, ¿sí? Que tiene que ver también con lo que vos decís, con esto del contexto, de que yo me ubique, que no me quede con este estudiante ideal y eso. Ahora voy a algunas cosas que les voy a leer de las palabras, las últimas palabras que habla Freire, y después también, porque igual lo que yo tengo acá es como una especie de resumen, y después voy a hablar con las mismas palabras de Freire, con eso voy a cerrar, y ahí vamos a hacer una reflexión. Últimas palabras, saber y creer todo para ver. Termina sus cartas diciendo que el proceso del saber es un proceso social. Todo aprendizaje individual fue antes social. Por lo dicho, aprendizaje abarca a los demás. Y esto después lo vamos a ver en filo, el conocimiento como actividad social, ¿no? Como que el aprendizaje forma parte de un proceso social mucho más amplio, que yo estoy formando sujetos sociales. Y si ya estoy diciendo sujetos, son personas que... ¿Sujeto qué significa? Que está sujetado a otro, que está siempre, como decíamos antes, dependiendo del otro y también sabiendo que mi acción puede perjudicar a la del otro. La teoría y la práctica son inseparables, no las puedo separar. Lo que yo digo tiene que estar en consonancia con lo que yo hago. Crecer es parte de nuestra existencia, de la vida, pero no crecemos como meros animales o las plantas. Se trata de un proceso sobre el que podemos intervenir y decidir. En ocasiones sobre ello estamos programados para aprender. Nuestra vida es una suma de experiencias biológicas, psicológicas, culturales, históricas, educativas, políticas, éticas y estéticas. Esto quiere decir que somos un ser holístico, atravesado por diferentes identidades y por diferentes cuestiones, ¿sí? Y vivencias. Vos que, Dico, que decís que sos de Tucumán, vos tenés unas experiencias distintas, alguien que vivió siempre en provincia. Yo tengo una experiencia distinta a que viví en Ituzaingó, viví en Tierra del Fuego, ¿sí? en un montón de contextos y lugares.
Y eso Claro. lo tiene que saber el educando, ¿no? Es esa vida y ese ser holístico que cuando se pone en la clase, cuando uno está escuchando una clase o interviniendo en una clase como educando, lo está poniendo en situación, quiera o no, toda esa vivencia que tiene. Crecer físicamente normalmente con el desarrollo orgánico, indispensable. Crecer emocionalmente equilibrado. Crecer intelectualmente a través de la participación en prácticas educativas como, tanto cuantitativa como cualitativamente, aseguradas por el Estado. Crecer en el buen gusto frente al mundo. Crecer en el respeto mutuo, la superación de todos los obstáculos que hoy impiden el crecimiento integral de millones de seres humanos dispersos en los diferentes mundos en los que el mundo se divide, pero principalmente en el tercero. O sea, como que crecer también socialmente, dependiendo de los otros y para los otros. Que el saber tiene todo que ver con el crecer, es un hecho, pero es necesario, absolutamente necesario, que el saber de las minorías dominadas no prohíba, no asfixie, no castre y crecer de las inmensas mayorías dominadas. O sea, sí, porque él siempre hablaba de que, como les decía, que el oprimido, que es el que parece que no va a decir nada, es el que tiene en sus ciernes todo para poder transformar. Y ahí está el crecimiento. Y ahora vamos a ir, en palabras, estas son palabras de Freire, porque esto que yo les decía recién son resúmenes. ¿Sí? De la misma manera que no puedo ser profesor sin sentirme capacitado para enseñar correctamente y bien los contenidos de mi disciplina, tampoco pueden reducir mi práctica docente a la mera enseñanza de los contenidos. Tan importante como la enseñanza de los contenidos es la decencia con la que lo hago, mi preparación científica, expresada con humildad sin arrogancia. Es el respeto nunca negado al educando, a su saber hecho experiencia, que busco superar junto a él. Es la coherencia entre lo que escribo, lo que hago y lo que digo. ¿Sí? Vieron que esto me parece que es hermoso de él, que dice que busco superarme yo junto a él, ¿sí? Como que el docente nunca está acabado. Se intenta superarse frente al educando. ¿Qué me pueden decir de esta clase? Que vimos un montón de cosas. Algo que les llame la atención, que no hayan visto. No, más allá de, o sea, de que me haya llamado la atención, es de que lo interesante desde que comenzó a leer las cartas, cómo este autor se va basando en todo lo que es la vida cotidiana o desde el momento que comenzamos a estudiar, o sea, todo lo que transitamos y lo que vamos a seguir transitando en todo este proceso, digamos, más allá de llegar o no a ser docente. Sí. O sea, está bueno porque hace autorreflexionarnos y cómo pararnos el día de mañana cuando tengamos que dar una clase y hacernos ver otros puntos de vista de que no únicamente, o sea, como usted decía, de que más allá de que nosotros digamos que somos siempre objetivos dando una clase, siempre hay una subjetividad detrás nuestro que impartimos inconscientemente a los demás, ¿no? Claro, pero también piénsense, y acá es como el broche de oro de la clase, piénsense ustedes mismos como agentes educadores. Como enfermeros son agentes educadores, y como agentes educadores tienen que aceptar a ese paciente con todas esas complejidades que tiene, tienen que aprender con él, ¿sí? Y enseñarle, pero también aprender con él, despertarle también a él el autocuidado y la autorreflexión de su propio cuerpo, ¿sí? Claro. Eso también. Y también, obviamente, se lleva la tolerancia, la paciencia. Claro, es todo. Son profesiones que quieran o no, por eso se llama educación en la enfermería. La educación y la enfermería están totalmente ligadas.
porque ustedes desde el momento cero que pensaron en ser enfermeros, son educadores, ¿sí? Y educan constantemente al paciente. Esto como broche de oro para la clase de hoy. Antes me veían en 2 materias de educación en el otro plan. En esta ahora me ven en esta, pero tienen muchas horas. Claro, pero lo bueno es que seguimos teniendo la misma cantidad de horas, porque antes me tenían 1 hora en tercero y 2 horas en quinto. Ahora me tienen 3 horas seguidas. Pero esto para que les quede, o sea, que vamos a aprender lo mismo, para que les quede grabado siempre. Ustedes como enfermeros son agentes educadores. Yo aprendo con el enfermo, yo aprendo de sus prácticas, ¿sí? Todo el tiempo, y tengo que ser tolerante con este enfermo, tengo que ser paciente, ¿sí? Porque yo soy un agente educador también como enfermero. Y también esto, ¿no? Toda la teoría que yo tengo de lo que es la enfermería la tengo que llevar a la práctica, ¿no? Así como Claro. lo que yo creo que tiene que ser un buen enfermero, bueno, eso tiene que ir a la práctica. ¿Alguien más quiere acotar algo? Igual creo que más? somos muy poquitos, no sé si somos 4 o 5 nada más, ¿no? Son Lo que 8 quedaron, bueno, porque Ah, habrán 8, ido a trabajar. bastante. Sí, sí. Bueno, yo con esto cierro la clase de hoy. Les voy a poner, sigo corrigiendo los foros, que ayer vi que 2 o 3 personas me hicieron algo. Les voy a poner otro foro, no esta semana, porque esta semana ya tuvimos esta clase que fue intensa, la semana que viene, para que sigamos hablando con los foros sobre las cartas. Y después vamos a ver las teorías del aprendizaje, ¿sí? Perfecto. Y esta clase, que fue en 3, la voy a colgar a YouTube. No voy a poner que es de Yufa para no tener problemas, voy a poner clase de educación o clase de educación en enfermería o algo así, y la voy a colgar, si me lo deja colgar en algún momento, o por lo menos le paso el link en privado. Me parece que lo mejor va a ser eso, pasarles el link por privado. Así cualquiera que no estuvo puede escucharla. Entonces nos vemos el jueves a las 11 con Filo. ¿Sí? Perfecto, profe. Ya, les dejo un buen fin de semana y contenta de esta clase que fue igual, que vimos muchas cosas. Gracias, profe, Saludos a igualmente. todos. Buen fin de semana. Si quieren saludar, pueden desactivar los micrófonos.